Señor Pareja, ¿en algún momento dado de su vida se imaginó estar en esta situación? Gracias, Tania, por darme la oportunidad de dirigirme al país. Antes de contestarle su pregunta, yo quisiera decirle que quiero pedirle perdón al país, a todo el ecuatoriano. Y también quiero pedirle perdón al país por lo que ha sucedido en Petroecuador, que a lo largo de la entrevista espero poder aclarar algunas cosas. En lo que usted me dijo, sí. ¿Pero no le pide disculpas al país por el delito que usted cometió? Claro, le digo, primero por haber trabajado en el gobierno, en este gobierno, y segundo por los actos que se cometieron en Petroecuador, que los vamos a ir aclarando a lo largo de la entrevista si podemos, y el país verá lo que está realmente detrás de todo esto. En la pregunta inicial que usted me hizo, que si yo esperaba, jamás me esperé estar en una situación como esta. Pero cuando usted le pide disculpas al país, básicamente enfoca esas disculpas haber trabajado con este gobierno, que lo califica como un gobierno que ha dejado o está dejando una mala herencia, pero no me dice claramente que nadie lo obligó a usted a trabajar con este gobierno, fue su decisión. Fue mi decisión, por eso es parte de mi craso error, y por eso le pido disculpas al país, porque luego de 10 años yo miro atrás y veo ahora un país endeudado, que no sé cómo vamos a salir, cómo va a salir el próximo gobierno de esta deuda tan grande. Veo petróleo comprometido absolutamente del próximo gobierno, que solamente le tocará entregar el petróleo que ya se gastó la plata este gobierno, lo cual es gravísimo. Usted dice que el petróleo del Ecuador ha sido vendido hacia el futuro y que eso es muy grave. Yo le pregunto, ¿usted tuvo en sus manos la posibilidad de frenar eso? Usted fue ministro, usted fue gerente de Petroecuador, usted era un hombre muy cercano al presidente Correa, muy cercano al vicepresidente Glass. ¿Tenía la oportunidad de haberlo parado o no? No, tuve la oportunidad de denunciarlo al interior, que lo hice. Yo quisiera, Tania, que usted y a través suyo, políticos que quieran ayudar para poder llegar al fin de esto, que lo vamos a ver más adelante. En el año 2011 yo era viceministro de hidrocarburos y ahí yo expuse un memorándum 107 BH 2011, donde expongo claramente un caso de una corrupción total en comercio internacional y pido la destitución de toda la gente de comercio internacional. El ministro de aquel entonces, Wilson Pastor, le envía ese memorándum a Petroecuador. Hay un problema, va esto a la Fiscalía lo archiva y la Contraloría lo aprueba. Es importantísimo, Tania, y ecuatorianos, no sé, un político que pueda conseguir en el Ministerio de Hidrocarburos ese memorándum del 2011. Ahí es el inicio de este tema. Y usted se va a dar cuenta que a su pregunta, sí tuve la oportunidad y lo hice. Yo como ministro, yo nunca vendí petróleo como ministro ni como gerente general. Yo fui 5 meses ministro y 5 meses gerente de Petroecuador. En mi administración como gerente general de Petroecuador no se vendió petróleo porque ya estaba vendido todo. Y como ministro también. Entonces, sí intenté también a través de Wilson Pastor, vamos con su pregunta. Wilson Pastor era lo que es todavía gobernador del Ecuador ante la OPEP y embajador en Viena, creo que ya no hay la embajada, pero gobernador ante la OPEP. Y yo le pedí en calidad de ministro que pida un estudio a la OPEP acerca de cómo estábamos nosotros comercializando el petróleo. Vino al Ecuador Wilson Pastor y delante mío le dijo al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, en la oficina de Jorge Glass Espinel, que la OPEP le había señalado que se perdían $4 por barril. Esto, para yo poderlo decir, Tania, me he sometido a un polígrafo de los más importantes de aquí. Es un polígrafo que tiene más de 30 años de experiencia y me salió el 99% de todas las preguntas que me hicieron verdad, y esta fue una de ellas. Entonces, ¿por qué tiene importancia vital, según usted, esta declaración de Wilson Pastor y este comentario o este anuncio que se hace al vicepresidente Glass? Bueno, porque tiene que ver con su pregunta. Primero, usted me dijo que si yo pude haber hecho algo, y le digo que en el 2011 encuentre en ese memo, por favor, a usted o algún político que lo pueda poner a consideración del país. Y luego, como ministro, lo hice con Wilson Pastor. Y eso significa que si son $4 por barril,
y se han vendido, diga usted, 700 millones de barriles, puede ser mucho más, por 4, estamos hablando de una pérdida para el Estado de 2.800 millones de dólares. Pero si supongamos que la OPEP se equivocó, Tania, que no son 4 dólares, que son 2 dólares, entonces estamos hablando de 1.400 millones de dólares que el país los perdió en plena caída del precio. O sea, es que esto es una traición a la patria. Adicionalmente, Tania, se ha vendido el petróleo que le corresponde al próximo gobierno. Y yo no sé cómo los candidatos no se dan cuenta que el que llega a la presidencia no va a tener ni cómo comer, pues. Si está vendido, van a tener que entregar el petróleo y no recibir nada, porque ya se lo gastaron en esta administración. Esa es la gravedad del tema. Usted dice entonces que después de esa reunión, o cuando usted estuvo presente, cuando Wilson Pastor le dice esto al vicepresidente Jorge Glass, ¿eso era todo lo que usted podía hacer? ¿Esa era la única advertencia que usted podía hacer para frenar Sí, al interior. esta pérdida de 4 dólares por barril, por supuesto. Y es porque quien tenía que tomar la decisión, quien tomaba las decisiones en todo esto era Jorge Glass, pues. Nosotros ninguno podíamos tomar ningún tipo de decisión importante que no sea bajo la supervisión de Jorge Glass. Entonces el camino era ese en el gobierno, ir y decirle, Jorge Glass, aquí el señor está diciendo que se pierden 4 dólares, ¿qué se va a hacer? Que no hayan hecho nada, entonces hay responsables. Póngame a mí la responsabilidad que yo deba tener, pero cada cual en lo suyo. Es decir, cuando yo estaba en refinación, yo no tenía nada que ver con comercio internacional, pues. Yo no tenía nada que ver con Odebrecht, no tenía nada que ver con nada. Entonces yo creo que hay que separar aquí las cosas. ¿Quién tiene la responsabilidad de qué? Entonces ahí podemos llegar a una conclusión. Una cosa es perder 4 dólares por barril y otra cosa es que alguien se apropie, se beneficie, se robe de 4 dólares por barril. Explíqueme la diferencia. La diferencia es muy clara. Cuando yo le hablo de perder 4 dólares por barril, es que usted ha puesto intermediarios en el camino que lo hubiera podido hacer directamente Petroecuador. El hecho de hacerlo directamente de Estado a Estado con Petrochina y Petroecuador para no hacer concurso, entonces usted está poniendo, y Petrochina le vendía a otra compañía, de ahí a otra compañía, entonces usted está poniendo intermediarios y esos intermediarios ganan una participación que le toca al Estado ecuatoriano. Entonces usted ha perdido, usted ha lesionado gravemente la economía del país y peor cuando el crudo estaba tan caído el precio. Pudo haber sido una pérdida involuntaria, pudo haber sido una pérdida por no tener las herramientas para negociar correctamente, o pudo ser una pérdida provocada, buscada, para obtener algún rédito. Pero por supuesto, Tania, porque es claro que en la venta, si usted no hace un concurso y usted no saca al mercado, esto hay que entender un poquito, ¿no? Ojalá que me pueda explicar. La venta de petróleo, el precio lo pone el mercado. Lo pone el mercado. Para que lo ponga el mercado, usted tiene que sacar la venta al mercado. Entonces, el directorio de Petroecuador puso una disposición en que se deje un 10% de todo el crudo ecuatoriano para sacarlo al mercado y con ese precio referencial del mercado entregarle a Petrochina. Vendieron todo. Para que no haya ningún precio referencial, pusieron un precio teórico. Ahí está la pérdida. Y no se sacó y se incumplió con lo que dijo el directorio, que es gravísimo, y están los 4 dólares de pérdida. Pero como le digo... ¿Cómo se hace el precio teórico? Con una fórmula teórica. Y entonces contrataron a una compañía pirata que les diga que sí, que esa es la fórmula correcta, y hacían un precio teórico. Entonces ahí es imposible saber el precio, el verdadero precio. Entonces todo el mundo estaba escandalizado. Yo comentaba como ministro cuando fui a los PEP y todo, y ¿cómo hacemos? Pero usted haga un concurso, pues la única forma de saber el precio es con concurso, no puede ser entregado de Estado a Estado porque se presta para todo. ¿Quién hace la comercialización del petróleo ecuatoriano? El que hace toda la comercialización del petróleo ecuatoriano se llama Nielsen Arias, que es el gerente de comercio internacional, que yo quisiera que primero averigüe el título de él, que recién se acaba de graduar de algo, pero me parece que era licenciado en hotelería. Segundo, véale los viáticos como referencia del 2014 y 2015. Él tiene más de $100.000 anuales en viáticos. Él es gerente de comercio internacional de Petroecuador. Eso pasaba con Mauricio Jaramillo, que es el procurador de Petroecuador, que es quien da el visto bueno a todos los contratos.
de ahí pasa a Pedro Merizalde con Rafael Poveda y demás, y por supuesto siempre tenía la venia de Jorge Glass para hacer cualquier entrega de venta internacional. Pero aquí hay un tema también que nadie lo ha investigado, por ahí lo he oído en las noticias, pero nadie se ha ido a fondo. Cuando yo me fui a Qatar, Tania, la última reunión que yo tuve en la OPEP, en Qatar, estando en Qatar vino el problema de Alex Bravo. Lo sacaron a Alex Bravo y lo pusieron a Pedro Merizalde. Antes de irme yo a Qatar, había que autorizar la firma de una venta de 98 millones de barriles, me parece, para Petrochina, ya de un crudo completamente de la próxima administración. Ya lo de aquí, de este gobierno, ya no hay un barril. Yo me opuse completamente y le dije a Jorge Glass que yo lamentablemente no iba a dar esa autorización porque me parecía una traición a la patria vender el crudo del próximo gobierno y de repaso sin concurso, sino así entregar a dedo. Cuando regresé, ya lo habían nombrado a Pedro Merizalde, y Pedro Merizalde, bajo su sola firma, compromete esos 98 millones de barriles sin la autorización del directorio. Eso es algo que no ha sucedido en el país, no en la historia republicana del Ecuador, o sea, no ahora último, nunca. O sea, haber autorizado sin la firma del directorio. Luego de 3 semanas más o menos. Perdón. Sí. Quiere decir que cuando usted llega de Qatar, Sí. usted está desaparecido para el gobierno. Usted está relevado. Nadie le dijo que estaba relevado. No. Yo llego de Qatar y todavía soy ministro, me parece que 2 semanas. ¿Y por qué no advirtió lo que había hecho Pedro Merizalde? Al interior sí, pues. No salía a decirlo, y eso es uno de los errores. Pues. Pero fue una cosa que yo... ¿A quién se lo dijo? A Jorge Glass. Todos sabíamos que lo que estaba pasando. Luego de eso, a las 3 semanas más o menos, yo salgo creo que a las 2 semanas de venir de Qatar o 10 días, lo nombran a José Icaza, ministro de Hidrocarburos, el actual ministro, y llaman a un directorio para convalidar lo actuado por Merizalde. José Icaza no se presenta como ministro a convalidar porque sabía el problema y mandan a un segundo, un pobre hombre, ¿quién será?, y convalidan lo actuado de los 98 millones. Gravísimo, gravísimo. No, como le digo, no solamente por firmar un contrato sin la autorización de un directorio que no se puede convalidar, pues, porque si no, no existiría la figura. Es un directorio que le dice a usted, Tania, sí, usted ha hecho todo esto, está bien, sí, hágalo. Pero usted lo hizo como quiso y luego de varias semanas este directorio, ni siquiera por ser la importancia de tal cantidad de barriles, que lo firme el titular, sino un segundo. ¿Quién es responsable? Bueno, el responsable, el ministro, el responsable de eso es Jorge Glass, el responsable de eso es todo el directorio, el responsable de eso es Milcen Arias, el responsable de eso es Rafael Poveda, el responsable de eso es Mauricio Jaramillo, que es el procurador de Petroecuador, que está precisamente para velar la parte legal de Petroecuador. Es la persona que tenía que decir, no se puede hacer porque aquí la ley y el reglamento interno de Petroecuador no permite que el señor vaya a firmar sin la autorización del directorio un contrato de 98 millones de barriles. ¿Cree usted que la advertencia sobre este tema que usted me dice que le hizo al vicepresidente Jorge Glass fue perfectamente entendida? Absolutamente, pues, absolutamente. Yo venía inclusive diciéndoles, y yo le pediría en toda la reacción y respuesta que habrá de ellos, que se pongan el polígrafo como me lo puse yo. Pues yo les invito a que se pongan como me he puesto yo para enfrentarme a usted, a esta entrevista. Me he puesto un polígrafo para todas las preguntas, para saber si es que estoy mintiendo o no. Los llamaría yo que se pongan el polígrafo para hacerles una sola pregunta a todos ellos. ¿Usted cree que el resultado sería que el vicepresidente Jorge Glass, sabiendo lo que estaba ocurriendo, no hizo nada? Por supuesto, pero 100%, pues. Además, le advertí en varias ocasiones que la gerencia de comercio internacional no estaba dejando el 10% del petróleo que le dije antes para el mercado, para que el mercado ajuste el precio y entregarlo a Petrochina. Vendían todo. Entonces no había un precio de referencia. Tanto así, que esto es un poquito técnico, hay muchas publicaciones, pero hay 2 publicaciones internacionales sobre petróleo importantísimas que se llaman Argus, la una, y Platts, la otra. Y ellas sacan mensualmente el precio de todos los crudos que se han vendido, que están afiliados, digamos, a estas publicaciones, y de Ecuador ya no sacan, porque Ecuador no participa el precio. ¿Desde cuándo? Más de un año ya no participa de eso, porque es secreto, pues. No hay actas en el directorio sobre venta de comercio internacional, no hay nada. O sea, eso se manejaba incluso toda la vida el directorio de Petroecuador, y consúltelo con cualquier expresidente de Petroecuador, se grababan
los directorios. Ahora estaba prohibido, no había cómo preguntar, cómo grabar, cómo tener un respaldo de aquello, nada. O sea, no existen actas de la venta del petróleo ecuatoriano. El acta puede existir, pero el cómo, dónde, cuándo, por qué, cómo fue, eso está escondido. Eso no lo tiene nadie. Después que salga en entrevista harán una rápida, alguna cosa así, me imagino, no sé. Pero pregúntele usted a cualquier expresidente de este gobierno, si es que le dan la entrevista, que dudo, si grababan o no las reuniones de directorio. ¿Y cuál es el objetivo? De que no haya rastro, pues, de que nadie se entere de nada. ¿No haya rastro de qué? De que algo no esté bien o que alguien esté preguntando, pues, porque si usted se pone a leer y se da cuenta que lo que el directorio había dicho en su momento, de que se deje el 10% de crudo para marcar el precio en el mercado y no se lo hace, entonces usted se va dando cuenta que hay cosas irregulares. Pues. O sea, no hay rastros de la comercialización del petróleo ecuatoriano. No. Lo tienen muy bajo llave Nielsen Arias y el ministro. El otro que manejaba esto era el ex ministro de Finanzas, Herrera, Fausto Herrera, que ya ha renunciado, creo que está enfermo, pobre, pero él era uno de los que manejaba todo comercio internacional, con Nielsen Arias, con Mauricio Jaramillo, con Rafael Poveda y con Jorge Glass. Pero sí, vamos a llegar, tengo mucho material para decirle cómo usted va a llegar a la conclusión, y el pueblo ecuatoriano también va a llegar a la conclusión de lo que estoy diciendo. Pero antes de llegar a las conclusiones, aquí lo que queremos son las declaraciones y las revelaciones de Carlos Pareja Yanuseli, conocido como Capaya. Bueno, yo le estoy diciendo que encontraba que Wilson Pastor, y el gobernador, ex ministro y gobernador del Ecuador ante la OPEP, dice él que la OPEP le señaló que perdíamos $4 por barril y no se hizo nada. Bueno, si eso no es suficiente, Tania, ¿qué esperamos? Si con esto el fiscal o el contralor, que ya debe haber auditado todo, nadie revee el caso, entonces no hay nada que hacer. Pero si alguien como usted, que estuvo de todas maneras tanto tiempo en el sector petrolero, no hizo lo posible o lo necesario para pararlo, ¿qué vamos a esperar los demás ecuatorianos? Bueno, yo creo que cuando usted tenía voz y voto. Yo creo que cuando usted le vea, si encuentren, si que no lo han, a mí me incautaron lamentablemente todos los documentos que tenía, pero si el memorando que le digo, este 107, se lo saca a la luz, ese es el inicio de todo. Y ahí usted va, eso fue de una compra de diésel, donde, esto era del 2011, donde se da el concurso, gana Tania, pero ya Tania estaba cargando 2 días antes, descargando el diésel del concurso, que recién lo ganó 2 días después. Así está de claro ese memorándum, y no pasó absolutamente nada. Entonces, bueno, uno también, yo me puse a lo mío, que era refinación, y ya, porque dentro del viceministerio era parte de mi trabajo, digamos, ya en refinación, pues ya era otra cosa. Dicho de otra manera, usted se acomodó a cerrar los ojos frente a lo que estaba pasando. Yo pienso que sí. Y ese es parte de mis errores. Por eso tengo que pedir perdón al pueblo ecuatoriano, porque realmente yo sí considero que soy un conocedor del tema, y callé en muchas cosas estas que veía cómo se estaban haciendo y que no estaban bien y que estaban perjudicando al Estado, definitivamente. ¿Usted admite un error de omisión? Admito un error de omisión, sí, porque debía haber hecho más. No solamente el memorándum 107, no solamente decir que no se cumplía con el 10% del mercado, no solamente con decir que se estábamos perdiendo $4, sino haber renunciado en primer lugar. Tenía que haber renunciado y tenía que haber ido a la fiscalía. Realmente eso es lo que tenía que haber hecho y no lo hice. ¿En algún momento usted fue directamente donde el vicepresidente Jorge Glass a advertirle todo esto, por si tal vez el vicepresidente no lo había conocido o no lo había entendido? En varias ocasiones, pues, y delante de varias personas, pues no solamente a él, en varias ocasiones sabía perfectamente. Comercio internacional lo manejaba él y como le digo, Nielsen Arias, Jorge Glass, Rafael Poveda, Fausto Herrera, Mauricio Jaramillo eran los que manejaban, y algunos más que se me escapan, de menor rango, eran los que manejaban el comercio internacional. Yo no manejaba comercio internacional. ¿Usted está insinuando que todos ellos actuaban mal? Por supuesto, porque sabían que eso no estaba bien, pues. ¿Usted está insinuando que todos ellos se beneficiaron? Eso tiene que hacer en una investigación fiscal. Yo le estoy dando los elementos para que la Fiscalía actúe. Hoy que sale la entrevista, el día que salga la entrevista, tiene que actuar la Fiscalía y la Contraloría. Si no actúan, entonces pues los candidatos a la presidencia de la República y el pueblo sabrá quién dice la verdad o quién no. Pero cualquiera que hable, cualquiera que salga de esta reacción, que se ponga el polígrafo, para que hacerle yo una sola pregunta, no dos, una.
le hago a cada uno, como me he hecho yo. Con el mismo polígrafo, si bien, que no es un polígrafo cualquiera pirata, no, es uno de los más afamados de aquí. Muchos podrán pensar que todas estas declaraciones suyas son las declaraciones que corresponden a alguien que está desesperado y que en este momento es capaz de decir cualquier cosa, alguien que tiene difusión roja, que tiene a su familia pues enjuiciada. Tal vez dice todo esto. Pero es que es verdad, pues. Por supuesto que es así. Ya llega un momento en que ya mi conciencia no da más, pues. O sea, ellos han creído, porque, ahorita vamos a hablar. ¿Cuál es el fondo de esto, Tania? Hay que hacer un escándalo con refinación, que yo le digo que yo en el juicio voy a demostrar la cantidad de mentiras y falsedades que se dicen todos los días, mías, de todo lo que se ha hecho con mi familia. Me aparto un poquito, que me hace acuerdo de mi familia. Mire, mi cuñado, que vive en Quito, fue el 2 de noviembre en las fiestas de Quito, del país, que hubo 5 días de vacaciones, fue a Guayaquil a visitar a su mamá, de 84 años, mi suegra. Entra a las 7 de la noche, a las 7:30 llega la policía y meten preso a él, los llevan a la unidad de fragancia, a él y a mi suegra. Los tienen ahí hasta el fiscal, el primer fiscal, dice, pero ¿cuál es la acusación para estas personas? Que habían encontrado $50.000. Dice el abogado de ella, leí hoy, tengo en el teléfono el recorte del Universo y no he hablado con el abogado ni con ella, un recorte del Comercio, perdón, que ella dice que ella no tenía ninguna plata en unas fundas negras como la han encontrado, los $50.000. Pero si tenía los $50.000, yo le digo, los $50.000 de ella y su hermana podían tenerlo. No la pueden jugar por lavado de activos, pues ni a ella ni a la hermana. Y a mi cuñado lo meten preso 32 o 34 días. A esa altura, el fiscal Jaramillo dice, ¿sabe qué? Bueno, tenemos que soltar a este hombre, pues ¿de qué lo acusamos? No había ni parte contra él. Y esa noche, que lo cogen 7:30 de la noche, el primer fiscal dice que no tenía cómo acusarlos. Termina a las 12 de la noche su turno, para que venga el otro, y a las 4 de la mañana llegue el otro fiscal ya con la orden superior para que los arresten. Mi suegra sigue arrestada, mi cuñado sale a los 32 días de la cárcel, y al fiscal Jaramillo lo sacan del cargo, lo tienen enjuiciado. ¡Qué horror!, digo yo. ¿Y eso qué significa para usted? Significa cómo está sometida la justicia, pues. Cómo está sometida toda la justicia. ¿Usted puede creer que a una persona que va a visitar a su mamá y que no le encuentran nada, lo metan preso 32 días? Y que al que lo soltó, al fiscal que lo soltó, lo enjuicien? Es para dar una fuerza, que todos los fiscales tengan terror y que se haga solo lo que ellos dicen, pues. Esto significa, según su punto de vista, que le estaban mandando un mensaje a usted. Pero 100%, pues, Tania. Es que la pregunta, es que le dije que me iba a apartar un poquito de la pregunta inicial, me vine por acá, no me acuerdo que me dijo. Bueno, mire, yo, para que empatemos esto, yo me quería someter a lo que se llama la colaboración eficaz. Esto me lo va a decir después. Dígame, bueno, es que no me acuerdo, vamos a la pregunta. Dígame si estas cosas que pasaron con su familia, sí, usted lo tomó como un mensaje directo para usted, o hubo algún mensaje adicional para usted. Hubo un mensaje, no solamente que lo tomé, hubo varios mensajes adicionales a través de mi abogado, ¿Cómo lo tomó y cuál fue el mensaje? A ver, lo tomé como no había otra forma que tomar, que era una forma de presión, porque le dijeron con estos términos a mi abogado: vamos a utilizar métodos ortodoxos y no ortodoxos, con esas palabras, para traerlo a pareja al Ecuador. Entonces, me di cuenta, que nos dimos cuenta con el abogado, de que no había justicia y que era imposible hacerlo. Aún así, intenté someterme a lo que se llama la colaboración eficaz. El gobierno quería que yo me someta al abreviado. ¿Qué es el abreviado, Tania? Un momento, se lo voy a preguntar eso después. Para usted, cuando hacen todo esto a su familia, ¿es un mensaje de amedrentamiento? 100%. Ok. ¿Usted recibe de otra parte mensajes directos? Sí. ¿Amenazas directas? Sí. ¿De quién, de quiénes y por qué? A ver, pero eso fue, no sé si, bueno, el día tengo que decirle, porque el día que ocurrió, aunque después usted me lo pregunte más en detalle, el día que yo me quería someter a la colaboración eficaz y que no me lo permitieron, para decir lo que le estoy diciendo a usted, esa noche
Como a las, no sé, 1 de la mañana recibí un mensaje del Ecuador que un buen amigo me ponía un mensaje de otro buen amigo mío a su vez, donde decía, dile a Carlos que él no puede volver al país, que tengo información directa de la presidencia, que tengo un amigo que en la reunión que acaba de terminar han decidido eliminarlo. Entonces me llega ese mensaje y obviamente me preocupo, y al otro día me ponen como 4 juicios más. O sea, fue una cosa, como decirle, terminémoslo para que no pueda hablar. O sea, el tema era, por ahora, desprestigiarme. Para que yo porque como este sabe mucho sobre estos temas, si habla, está totalmente desprestigiado. Por eso la única forma de yo poder prestigiar un poco mi palabra es el polígrafo. Por eso me sometió al polígrafo y quiero que usted después pues lo saque para que el país vea lo que aquí me sometí, que no es un polígrafo arreglado, ni mucho menos quién es el polígrafo, dónde fui, qué sé yo, y qué dijo el porcentaje con que yo salí. Vamos al día en que usted es relevado del cargo. ¿Cómo se dan las cosas? Bueno, cuando yo me fui a Qatar, ya prácticamente me fui renunciado, yo hablé con Jorge Hilás y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo ya la verdad es que yo no quiero continuar. ¿Por qué? Y lo tengo en un mail inclusive. ¿Por qué? Porque yo no voy a autorizar esa venta de petróleo anticipada que ya era del próximo, más allá creo que va del próximo gobierno. Se refiere a la venta anticipada de petróleo que firmó luego Pedro Merizalde sin la autorización del director. Esa misma. Entonces me fui sin firmarla, sin autorizarla como ministro. Entonces ya me fui, entonces yo ya sabía que estaba ido, que el regreso era cuestión de tiempo, y así fue. Llegué al Ecuador de nuevo y me habré quedado, no sé si 2 semanas más o 10 días. ¿Y cómo fue su renuncia? ¿Se la pidieron? ¿Usted la puso? Yo solamente agradecí, gracias por todo y nada más. ¿Estaba sobreentendido entonces que usted iba a renunciar? Estaba sobreentendido, no, ya estaba sobreentendido, pues yo hablé con Jorge Glass y le dije, mira, lamentablemente pues yo no voy a firmar eso, no voy a autorizarlo. Cuando Alex Bravo cae detenido, ¿usted no teme? Yo, sí, o sea, sí, ya cuando cae Alex Bravo me doy cuenta de una serie de cosas que yo ni siquiera sabía, ya me di cuenta que el problema era muy serio. Pero entonces viene una figura que se forma y que también quiero decirle a usted, Tania, del país. No sé si le puedo decir esto. Fíjese, en ese momento de salida, Pedro Merizalde acusa, es el acusador de Petroecuador, acusa, él, a mí, a Alex Bravo, a Arturo Escobar y a alguien más, acusa, y parte de la acusación es la creación por tener cuentas y compañías en el exterior. Y mire que algo muy simpático, lo he ampliado así de grande para que no sé si fue, pero yo se lo voy a dar a usted igual, ¿no? El doctor Frank Charbon le abre la compañía Johanna Investment Corporation a Alex Bravo. El doctor Frank Charbon le abre la compañía Horgan Investment Inc. a Pedro Merizalde Pavón. Es decir, que el acusador tiene el mismo problema de los acusados. ¿Puede creer esto, Tania? ¿Puede creer esto, ecuatorianos, que el acusador, Pedro Merizalde, le abre el mismo señor, de paso? No es que le abrió otro, el mismo. Y le abrió también a Arturo Escobar. A mí no me abrió, le abrió a ellos. ¿Por qué descubren las cuentas de Alex Bravo y de Arturo Escobar? Porque piden asistencia penal. Pregunte, pues, si han pedido asistencia penal para Merizalde al mismo banco. No han pedido. Pues como que si yo mañana usted tiene un problema así, yo pido una asistencia penal suya a, no sé, a Paraguay. No sirve de nada, pues si no, tiene que ir a pedirla donde las partes donde usted sabe que pueden estar, pues. Panamá, Suiza, no sé, la gente que sabe debe saber, pero no le pidieron, pues. Y es el acusador del mismo problema. Aquí está clarísimo, yo le voy a dar esta copia. Pero no pasa nada, la Fiscalía no interviene. Con esto tendría que intervenir fiscal, intervenga de oficio. Esto tendría que intervenir ya. Apenas salga entrevista, tiene que intervenir en la investigación, en la pedida de asistencia penal para Merizalde y pedirle a Petroecuador que acuse a otra persona. Este no puede acusar, este está descalificado. Pedro Merizalde está descalificado. Y ya vamos a hablar de Refinería del Pacífico, de Odebrecht también, si me lo permite, y que vamos a llegar. ¿Usted acepta haber sido parte de una red de corrupción? No. En el manejo del petróleo ecuatoriano. Pero no en lo absoluto, pues ese es mi problema, pues, Tania. Si yo hubiera sido parte del problema, no estaría aquí, pues. No estaría con este problema. Mi problema es que no era yo parte de la red, pues. Entonces,
en un momento determinado, esto se hizo importante, acabarme a mí, darle toda la importancia a refinación para evitar llegar a comercio internacional. Lo de comercio internacional es demencial ecuatorianos hablar de $4 por barril. Este es el término que yo utilizo. Saquen todos los barriles vendidos a Petrochina y, como les digo, que no sean $4, que se equivocó la OPEP, que sean $2, son 1.400 millones de dólares, esto es demencial. Pero si el fiscal no hace nada, si el contralor no hace nada o aprueba, estamos locos todos. Pero usted tampoco hizo nada. ¿O hizo Bueno, poco? yo hice poco, pero sí hice. Yo le digo, saque usted, ayúdeme con eso, ubique el memorándum que pidan a Petroecuador, o al Ministerio de Hidrocarburos. El memorándum 107, que es el año 2011, y usted se va a dar cuenta y claramente lo que yo pido. Y pido que se cambie el comercio internacional, que saquen a Nielsen Arias, que se reforme todo. Son un memorándum como de 6 páginas. Y después lo que le digo del 10% que había que vender en el mercado, que no se hacía, también lo denuncié al interior siempre, obviamente. Pero bueno, si yo hice eso y era poco, el resto no hizo nada. Pero yo no era parte de esa red, en lo absoluto. Por eso es que me atrevo a hablar. Y me puse un polígrafo para la pregunta. O sea, que si yo había cogido dinero de comercio internacional, o si he cogido dinero de Odebrecht, que es facilísimo llegar a quienes son, etcétera. ¿Conocía usted que existe o existía una tarifa económica que las grandes empresas contratistas de la refinería de Esmeraldas tenían que pagar a los equipos de Contraloría para sacar limpios los informes de auditoría? Eso sí conocía. Eso era vox populi. Se conocía que las compañías grandes tenían que pagar una tarifa a los grupos de Contraloría para sacar los informes. Eso se conocía. ¿Usted recibió dinero proveniente de los contratos de venta petrolera que el Ecuador realizaba o realiza o realizó a nivel internacional? Jamás. ¿Usted recibió dinero de la compañía Odebrecht por algunos de los contratos que esta compañía mantuvo con Petroecuador? Jamás. ¿Cuál es o cuál fue su relación con Odebrecht? El tema de Odebrecht, llegar a saber los nombres de Odebrecht, no esperemos a que lo diga Brasil ni nadie. Llegar a esos nombres es más fácil que la tabla del 1, Tania. En Petroecuador, en este gobierno, Odebrecht firmó alrededor de $600 millones. Es facilito. ¿Quién firmó los contratos de Odebrecht en Petroecuador? ¿Quién era el gerente de Refinería del Pacífico en ese momento que firmó un contrato casi de 300 millones por el movimiento de tierra? ¿Quién fue el que firmó el contrato de un poliducto, no me acuerdo, de Riobamba, algo, no me acuerdo de dónde, por casi $300 millones más? ¿Quién fue los miembros del directorio que autorizaron los contratos? ¿Quiénes fueron el fiscalizador, administrador del contrato y las comisiones que llegaron al precio? A esas personas, el fiscal, apenas ve esto, tiene que llamarlos a una confesión voluntaria en primer lugar para decirle, a ver, ahí está internacionalmente, cuénteme usted la historia, cómo fue el contrato, el concurso, que ya por supuesto la Contraloría ya lo aprobó, pues. Eso está aprobado 100%, pero la Fiscalía ante esto tiene que reverlo, y llamar a todos estos involucrados, decirle confesión voluntaria en primer lugar, y usted va a ver cómo los nombres caen, pues dan la vuelta así, caen inmediatamente, sin necesidad que los diga Brasil. Acuérdense de esto, ecuatorianos. El presidente de la República, en más de 5 ocasiones, al menos, ha dicho públicamente que la refinería no tiene sobreprecio. Eso no es para defenderme a mí. Tiene que defender a la Contraloría y tiene que defender algo importante. Tiene que defender al directorio. Porque si dicen que fue así, yo le digo que no fue, pero si dicen que la rehabilitación costaba 187 millones y subió a 1.200, fíjense que eso es el directorio pues que autorizó. Porque el gerente de refinación no puede ni siquiera conseguir ese dinero. Eso sube cuando el gerente de refinación le dice al gerente general, vamos a necesitar esta cantidad de dinero para hacer este tipo de trabajos. El gerente general lo aprueba y pasa al directorio, y el directorio analiza y dice, sí, déle el dinero que están pidiendo. Por eso es que el presidente dice, no hay sobreprecio, porque tendría que meter preso al directorio hoy día mismo. Así de sencillo. Esa es la puntada con hilo. Por eso es que dice que no hay sobreprecio. No es para defenderme a mí, es para defender al directorio, que son los mismos de Refinería del Pacífico, los mismos de Odebrecht, los mismos que dan vuelta. El comercio internacional, Tania, $2.800 millones es lo que ha perdido el Estado, y que quién sabe qué hay atrás de esto. Además le digo, hay tanto dinero aquí, en este tema,
que cuando usted ve ahora que vaya al Ecuador después de esto, espontáneos que salgan, que nunca han hablado de petróleo y que salgan, están dentro de esta burbuja de corrupción. Asambleístas que usted sepa que no están hablando sobre esto y que hablen, ya sabe que usted está en el tema. Periodistas, medios completos, esto es demasiado lo que hay aquí. Estamos hablando de más de 2.500 millones de dólares, Tania, es demencial. Es una cosa que a mí me dicen que me han puesto detectives privados de esas mafias para encontrarme. Incluso me tuve que cambiar de ciudad. Yo quiero ir mucho más lejos porque esto es capaz de cualquier cosa. Lo que le digo es que vender petróleo a Petrochina sin concurso y sin saber el precio de referencia del mercado ha dado como consecuencia una pérdida de $4 por barril. De allí hay que investigar quiénes son. ¿Quiénes son los que comercializan el petróleo? Esto es facilito. Esto, fiscal, esto es regalado. ¿Quién comercializa el petróleo ecuatoriano? Nielsen Arias. ¿Quién hace los contratos de comercio internacional? Mauricio Jaramillo. ¿Quién es el directorio de Petroecuador que autoriza? Usted tiene los nombres ahí. ¿Quién fue ministro todo el tiempo y presidente del directorio de Petroecuador más de 2 o 3 años con todas las preventas? Pedro Merizalde, Rafael Poveda y el otro que no me acuerdo, de otra institución que no me acuerdo. ¿Y quién preside el directorio? Pedro Merizalde, ahorita es gerente. ¿Y quién está sobre todos ellos? Bueno, para hacer cualquier cosa en el sector petrolero, usted tiene que ir donde Jorge Glass. Lo que usted quiera hacer. No puede salirse de ese esquema. Lo tomo, lo dejo, se queda sin empleo. ¿Y eso es bueno o malo? Pésimo, diría yo. Yo tengo aquí y tengo mucha más información, incluso me ha llegado y vamos a irla sacando poco a poco. El presidente Rafael Correa, en una reciente entrevista con Patricia Daniot, dijo que metía las manos al fuego por el vicepresidente Jorge Glass. ¿Usted? Yo no meto las manos al fuego por nadie. Yo tengo ya a mi edad, ya no meto las manos al fuego por nadie. ¿Ni por el presidente Correa? Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero voy a dar el camino cortito que tiene que coger el fiscal para llegar a esto. Pero cortito, facilito, tabla del 1, fiscal. Usted llega a los nombres de que quiera. Yo le estoy dando los nombres de quienes manejaban. Es cuestión de ver los contratos y ver todo nada más. Pero Tania, esto es un tema, mire, comercio internacional, el problema que tiene es que yo creo que en el Ecuador habrán 5 personas que conocen comercio internacional. Entonces, si usted va donde estos espontáneos o cualquiera, le dicen cualquier disparate. Hay que conocer de la fórmula, hay que conocer la forma de pago, hay que conocer los requerimientos del mundo, hay que conocer la producción, hay que conocer 1000 cosas para hablar de comercio internacional. ¿A quién le interesa o a quiénes les interesa que no se hable de esto? Al gobierno, pues, porque esto de aquí, cuando esto se descubra esto es traición a la patria, pues, Tania. No solamente los $4 por barril, como le digo que sean 2. El problema de aquí es que usted ha vendido la riqueza ecuatoriana del próximo gobierno a un precio que no es el real. Dicho de otra forma, sí. ¿Usted siente que lo quieren de chivo expiatorio y los quieren como cabeza de turco, como se dice comúnmente, para que tape la posibilidad de ir más allá a investigar el comercio internacional de petróleo? Pero absolutamente, pues. Entonces se tomó... ¿Usted teme por su vida? Temo por mi vida, pero por supuesto, pero es un hecho. Es un hecho porque en este momento yo creo que soy el único que tiene el camino para llegar al sitio. Y una de las cosas que me motivó, déjeme decirle, que me motivó a salir en esta entrevista también fue un tuit que me enseñaron de algo así como: pareja, tú tienes la oportunidad de cambiar la historia del país, di lo que sabes. Algo así, me parece que puso así, lo leí y yo dije, sí, no, tiene toda razón, si sé todo esto y he callado, por lo menos en este momento tengo que decir lo que sé, pues el país tiene que cambiar. O sea, porque el plan del próximo gobierno del señor Glass, ¿sabe cuál es? Es solamente, y la reelección de Poli es limpiar todo y que todo quede tranquilo y entonces todos somos felices. En el juicio al que se somete Alex Bravo, es el que le dicen el procedimiento abreviado. Ese procedimiento abreviado, usted antes de esta entrevista me dijo que se lo ofrecieron a usted. Sí. Y usted no lo aceptó. Así es. ¿Qué le ofrecieron? ¿A cambio de qué? ¿Quién? A ver, el procedimiento abreviado está en la ley. No se lo tiene que ofrecer nadie, sino que simplemente dice, ¿sabe qué? Me voy a someter al procedimiento abreviado, está en la ley. Pero también hay otra figura que se llama colaboración eficaz. El abreviado es cuando usted acepta todo.
oiga, usted mató a Kennedy, sí, listo. Usted hizo, sí, también, listo. Entonces, entonces son 10 años de cárcel y como usted abreviado, vamos a darle 6. Ese es el abreviado. Usted me dijo, antes de venir a esta entrevista, que a usted le sugirieron aceptar el procedimiento abreviado. Inicialmente porque yo no sabía lo de colaboración eficaz. Después me dice, no, lo que te conviene es la colaboración eficaz, que es esto. O sea, hablar, porque yo tengo guardado para colaboración eficaz, que entonces es otra cosa. Colaboración eficaz es a lo que se está sometiendo Ernesto Odebrecht. Eso es colaboración eficaz. Con lo cual uno puede tener ventajas con la justicia. Y a eso quise ir yo. Y lo armamos con mi abogado y me puse en vía Skype con Quito en la sala. En la audiencia porque está permitido en la ley. El fiscal aprobó, no había ningún problema. Y cuando estábamos ya listos para salir, el abogado mío me dice, me manda un mensajito, me dice, apaga la computadora y sal de donde estés porque me la acaban de quitar la mía. Porque quieren saber la dirección para ver dónde estás. En ese momento salgo yo de donde yo estaba. Y bueno, no me permitieron, le enseñé a usted un mensaje de lo que me pone una persona sobre ese tema que estaba allí. Y en la noche es que recibo el mensaje del amigo que le dice que un amigo escuchó que escuchó, en la presidencia. Uno de la presidencia le dice, mira, esto es lo que se ha concluido porque no puede quedar vivo este fulano. Y al otro día me ponen como 4 juicios más, al día siguiente. En el momento en que usted se presentó con la intención de declarar vía Skype bajo la figura de colaboración eficaz con la justicia, sí. ¿Usted ya tenía difusión roja de Interpol? Ya tenía. ¿Y su hijo también? Creo que esa pregunta... ¿No está seguro? No estoy seguro. No, le mentiría si le digo que sí o que no. Usted, en la primera oportunidad que tuvimos para conversar, usted me dijo que se sentía como que estuviera muerto, que se sentía sin ningún norte, que se sentía que lo querían matar y que ya que no tenía nada que perder iba a decir toda la verdad. Exacto. En este caso. Exacto. Y lo voy a hacer. Porque tengo yo los nombres y vamos a decirlos, pero vamos a ir pausados. En esta primera entrevista, a lo que yo he dicho ahorita es bastantísimo para que el fiscal, si el fiscal no hace nada y el contralor no hace nada, ya usted sabrá, el pueblo ecuatoriano, por dónde andan los tiros. ¿Usted cree que el contralor lo traicionó también? Absolutamente. Porque la traición está en la mentira. Yo digo, vea, si yo me tengo que someter a la justicia en lo que a mí me toca, que sería finalmente me condenan por enriquecimiento ilícito, pues lo cumplo. Si eso es lo que tengo que hacer, lo cumplo. Pero lavado de activos, ¿qué activo? No lavo ni la ropa y voy a lavar activos. No sé ni qué figura es esa. Delincuencia organizada, peculados como 10. No, pues Tania. ¿Y quién me juzga a mí? Ya después vamos a hablar de eso, en otra entrevista. Lo juzga el fiscal y tiene que ser parte de esto el contralor. En su momento lo diré. Ahorita no, pues estoy dentro de un juicio. Pero yo cuando haya justicia en el país, yo me voy a entregar. Cuando no se meta en la justicia nadie. Porque lo que hicieron con el fiscal Jaramillo, que le digo, de Guayaquil, por sacar a mi cuñado, eso debe ser una cosa que debe estar en derechos humanos, no sé si internacionales. Nada de estas figuras sirven, obviamente, pero aunque sea, pues, teóricamente, hacer una denuncia, una declaración de la intervención del gobierno en la justicia, que es terrible. Llegar al final de esto, llegar al punto de lo que todos queremos, llegar al fondo de la corrupción, está muy fácil. Están todos los elementos. Si el fiscal y el contralor lo quieren así, si no será imposible. Yo, como le dije, le pido perdón al país por todo lo que ha ocurrido, pero yo soy responsable de este poquito. Este pocote. El presidente de la República dijo que yo me había vendido por un plato de lentejas, pero ellos se han comido la cosecha entera. Entonces, si quieren llegar al final de este tema, está muy fácil. Está todos los datos que he dado y que voy a dar próximamente. Temo por mi vida, por supuesto. Me preocupa hasta usted, Tania, créame, porque esto es algo más grave de lo que usted se imagina. Cuando hay más de 2.500 millones de dólares, hay plata para cualquier cosa. Eliminar a alguien es muy sencillo. Mire lo que le acaba de pasar al juez de Lavajato, que realmente es eso, nada más. De manera que después de esto, con esto que hemos dicho,
Mire, corre riesgo todo el mundo, porque esto es más de lo que el pueblo ecuatoriano puede tolerar. Para regresar. O sea, yo voy a regresar al país en el momento en que haya justicia, me someteré a la justicia. ¿Para qué? Para que la justicia me juzgue con mi responsabilidad, pues. De manera que si el país quiere llegar al final, políticos, esto está facilito, como la tabla del 1. Exigir al Contralor y al fiscal que inicien de oficio esto inmediatamente y que pongan las denuncias respectivas los candidatos. Si no pasa nada, si no hay un candidato que quiera poner con todo lo que yo he entregado ninguna denuncia, y el fiscal no actuó de oficio, y el Contralor dice que ya todo está auditado, que saque la conclusión del pueblo. Usted me dijo, y esta es la última pregunta, antes de empezar esta entrevista que arrancó realmente ayer, que quería tomar a esta declaración suya como una especie de seguro de vida, como una especie de señalamiento por si algo le llega a pasar. Por supuesto. Sí, ¿Qué es lo sí. que tendría que decirle al país si algo pasa con Carlos Pareja Llanucero? Verá, después de esta entrevista, viene aquí primero tratar de desacreditarme más. Esto, el presidente saldrá a decir, este delincuente que dice qué, y si él dice eso, yo voy a tener que decir otra cosa. Pero va a decir eso, me van a poner más juicios, van a enjuiciar a más familia mía de cualquier cosa. Me preocupa que pongan droga a algún pariente vivo. Son capaces, cuando dijeron vamos a utilizar métodos ortodoxos y no ortodoxos, eso me da terror, que vayan a poner droga o sembrar cualquier cosa a algún familiar mío. Pero sí, me siento muerto en vida, por eso vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, mi vida está terminada, eso no hay nada que hacer. Pero antes que termine del todo, vamos a librar al Ecuador de ciertas cosas, créanme. Y tienen que ayudarme los ecuatorianos y los políticos, no a mí, al país, investigando las cosas que he dado. ¿Y cómo va a proteger a su familia? No tiene protección. No tengo protección. No hay protección para nadie, lamentablemente. Eso estoy claro.